Hola amigos de YouTube. Empezamos un nuevo año con nuevas cosas por venir para todos. Así que arrancamos este año con un nuevo video para el canal. Como vi que les ha gustado los vídeos que he hecho de los peores episodios de series como el top de los Simpson, he decidido traer una nueva entrega con otra caricatura que todos amamos. En esta ocasión les traigo un top de los peores episodios clásicos de Bob Esponja. Al igual que en el video de los Simpson, solo tomaré en cuenta las primeras 3 temporadas, ya que recordemos que a partir de la 4ª temporada la serie decayó demasiado. Así que sin más que agregar, comencemos. Chistes de ardillas. El crustáceo cascarudo tiene una noche de comedias, y Bob se preparaba para su acto, pero al ser su turno sus chistes no son del agrado del público, hasta el punto en el que el público se burla de Bob. A eso la esponja, tratando de ver de qué hacer chistes, ve los dientes de Arenita, a lo que empieza a hacer chistes de las ardillas que avergüenzan a Arenita. Al terminar su acto, Arenita le cuestiona a Bob de esos chistes, a lo que este le dice que solo es una broma y que hasta él se ríe de sí mismo, a lo que Arenita lo perdona por eso. Pero después de eso todos en el pueblo tratan a Arenita como una idiota, a lo que esta le pide a Bob que deje de contar esos chistes. Al ser nuevamente el turno de Bob, este trata de hacer nuevos chistes, pero todo el público le dice a Bob que siga contando los chistes de ardillas, a lo que tras un breve periodo de pensar, este termina contando los chistes de ardillas de nuevo, causando el enojo de Arenita, y en un intento de explicarle le dice a esta que se ríen con ella y no de ella. A eso Arenita invita a Bob a su casa para celebrar de esos chistes, pero al llegar ella se comporta tal como Bob dijo, al grado de pegarlo a su asiento y quitarle su casco de agua para luego ponerle una manjera en la boca y ahogarlo, para que al final, este aprendiera la lección y dejara los chistes de ardillas. A diferencia de otros capítulos, este no será tan malo comparado con los puestos siguientes, pero tampoco puedo considerar este capítulo como uno muy bueno. Primero vamos con el propio Bob, ya que no entiendo por qué pensó hacer esa clase de chistes. En primer lugar, al ver los dientes de su amiga, es el equivalente a que quieras hacer chistes de gordos al ver a un gordo, que podrá no parecer la gran cosa, pero resultan muy ofensivos para algunas personas. En este caso Arenita se llevó las burlas por las bromas que hizo la esponja, a tal grado que incluso la llamaron tonta y se burlaron de ella, llegando al punto en donde incluso Patricio la tomó por retrasada mental. Y todavía que esta le pide de forma amable a Bob que ya no cuente esos chistes debido a lo ofensivos que son, este al final le termina valiendo madres y siguió contando más de esos chistes, y de hecho siendo más ofensivo que la primera vez, ya que cuando volvió a contar los chistes de ardillas, se comportó más altanero y haciendo más énfasis en la estupidez de las ardillas, haciendo que todos se burlaran de Arenita otra vez. Lo bueno fue que al final Bob tuvo su escarmiento por parte de Arenita, y ahora sí dejando los chistes de ardillas para siempre. Lo que me hace poner este episodio en el último puesto, es que al menos el capítulo termina bien y Bob aprende su lección, de no ser por eso pondría este episodio en un puesto más alto. Cascarudolandia. Ha llegado el verano a fondo de bikini, y Don Cangrejo está emocionado y muy ansioso porque lleguen los niños al restaurante. A eso le explica a Bob sobre las vacaciones de verano, y Don Cangrejo se queda esperando todo el día a que lleguen los niños, pero no lo hacen, y descubre que la razón de esto es porque todos los niños están en un parque de juegos. A eso Don Cangrejo se le ocurre hacer su propio parque de juegos en el restaurante, pero como sabemos este parque termina siendo una mierda, a lo que Don Cangrejo anuncia que llegaría Cangreburguito el payaso a verlos a todos, para luego pedirle a Bob Esponja que entretenga a los niños, y tras muchos intentos Bob descubre que solo puede divertirlos haciéndose daño a sí mismo. A eso vemos a Bob someterse al dolor físico múltiples veces para divertir a los niños, y tras cansarse de eso Don Cangrejo les avisa que ha llegado el payaso, pero resulta ser el mismo disfrazado de payaso y dando una pésima actuación, dejando a los niños y a Bob decepcionados. A eso Bob le pregunta a Don Cangrejo del por qué les hizo eso a los niños, a lo que él revela que lo hizo para estafarlos, pero en ese momento los niños lo escuchan, a lo que Don Cangrejo terminó siendo amarrado y obligado a comer frijoles verdes. Este capítulo me resulta bastante molesto por el hecho de que se muestra aquí hasta dónde puede ser capaz Don Cangrejo para poder tener dinero, siendo uno de los capítulos en donde su obsesión con el dinero llega a ser hartante. Incluso teniendo que estafar a niños con un parque de juegos mediocre y con una pésima actuación como payaso, hace falta ser demasiado codicioso para incluso hacerle eso a unos niños, además de poner a Bob a entretenerlos cuando él no tenía por qué hacerlo. Y díganme, pese a lo divertido que fue esa secuencia, ¿cuál era la necesidad de que Bob tuviera que golpearse a sí mismos para entretener a los niños y luego mostrar que estos disfrutaban de su sufrimiento?
Eso fue bastante innecesario, para luego de que lo ve golpeado y sin sus extremidades simplemente le dijera que solo piensa en él mismo. Sí, Don Cangrejo muchas veces había demostrado ser un pésimo jefe, pero aquí se pasó de la raya, para luego darle un pésimo discurso de comer o ser comido a Bob en un pobre intento de justificarse por haber estafado a los niños. Pese a todo esto, este capítulo tiene momentos que llegan a ser graciosos, además de que Don Cangrejo recibe su merecido, ya que si hubieran hecho de que se saliera con la suya como en Cangre Crónicas, sin duda habría sido un pésimo episodio. Enganchado. Bob Esponja trabajaba en el crustáceo cascarudo hasta que Don Cangrejo llega paranoico al restaurante y grita a todos los clientes de que los anzuelos están en fondo de bikini para pescar a los peces que caigan en los ganchos. A eso Don Cangrejo le cuenta a la esponja lo que son los anzuelos de una forma que hacen que Bob se asuste demasiado. Todo parecía estar normal hasta que Patricio aparece en la cocina diciéndole a Bob Esponja que la feria había llegado al pueblo, y convence a Bob de ir diciendo que tomaría un descanso solamente. Al llegar al lugar Bob descubre que esas cosas son los anzuelos y le advierte a Patricio de lo peligrosos que son, pero ambos terminan jugando en los anzuelos. Mientras eso pasaba, en el crustáceo cascarudo Calamardo estaba lidiando con los clientes y le dice a Don Cangrejo que Bob había tomado un descanso, a lo que Don Cangrejo enfadado va a buscar a la esponja, lo encuentra junto a Patricio jugando con los anzuelos, y luego de creer que ambos habían sido capturados, se enfada al ver que ambos jugaban con los anzuelos. A eso Don Cangrejo les advierte de que no deben volver a jugar con los anzuelos. Al día siguiente Bob iba camino al trabajo, pero tras jugar nuevamente con el anzuelo termina enganchado y le pide ayuda a Don Cangrejo. Al llegar al restaurante Don Cangrejo le dice que la única forma de salvarse es que se quite los pantalones y los calzoncillos, terminando con Bob corriendo a su casa al sentir que el anzuelo le arrancó los calzoncillos, y descubriendo que Don Cangrejo y Calamardo pusieron ese anzuelo. Pienso que este capítulo es uno muy molesto comparado con todos los demás capítulos de la primera temporada. Entiendo que Don Cangrejo quería que Bob supiera lo que eran los anzuelos y lo peligrosos que son, pero ¿por qué razón tenía que asustarlo de tal manera? Ustedes me dirán que lo hizo porque solo así Bob entendería sobre los anzuelos, pero ¿cuál era el objetivo de hacerlo de esa forma tan drástica? Ya que lo que ambos hicieron solo fue hacer creer a Bob que iba a morir, para terminar humillándolo frente a Perlita y sus amigas, y luego estos dos todavía tuvieron el descaro de reírse de la desgracia de Bob. ¿Qué necesidad había de que literalmente le hicieran creer que moriría y humillarlo sobre todo? Y todavía de que Bob llora y le suplica ayuda a Don Cangrejo, este lo deja a su suerte diciendo que encontraría a otro cocinero que le hiciera caso. Y ustedes dirán que lo de Arenita en Chistes de Ardillas no es diferente, ya que también le causó daño a Bob, pero la diferencia es que Arenita no sometió a una situación de muerte a Bob. Además de que ahí Bob sí merecía eso, pero aquí literalmente lo que hicieron fue darle a Bob un susto de muerte en donde él de verdad pensó que iba a morir. Aquí la frase de el fin justifica los medios no aplica, ya que una cosa es tratar de hacer que alguien entienda una lección sobre algo delicado, y otra muy diferente es darle un susto de muerte a esta persona para que aprendiera dicha lección. Este capítulo lo puedo considerar el peor episodio de la primera temporada, y podría haber sido peor si este hubiera sido el cierre de la temporada, pero por suerte solo fue el capítulo A, mientras que el verdadero cierre de temporada fue Tritón y Niño Percebe 2, el cual es un mucho mejor episodio. Expulsado. Bob y Gary jugaban hasta que Patricio aparece y de pronto Gary parece tenerle afecto a Patricio. A eso los tres se quedan riendo hasta que se hace de noche, y justo antes de entrar Bob ve que Gary está con Patricio, a lo que este le sugiere a Bob que él y Gary tengan una pijamada en su casa, a lo que Bob acepta. Al día siguiente Bob ve que Patricio y Gary ya son muy cercanos, pero ya empieza a preocuparse al ver que Gary empieza a alejarse de Bob, a lo que la esponja trata de diferentes formas traer a Gary de vuelta, pero al ver que ninguna de estas formas funciona, este se enfada y estaba dispuesto a llevarse a Gary, pero Patricio lo detiene sugiriéndole que lo dejara escoger sabiendo que lo elegiría a él. Y efectivamente, Gary escoge a Patricio, a lo que Bob termina llorando y Patricio se va con Gary. A eso Bob trata de reemplazar a Gary, pero sus intentos terminan siendo en vano, a lo que repentinamente Patricio y Gary entran a la casa. A eso Bob termina llorando y tratando de convencer a Gary de que vuelva, pero Patricio le trata de hacer entender de una forma muy mamona que ahora Gary está con él,
pero en ese instante descubren que Gary quería la galleta de Patricio, a lo que una vez que se la comió, el caracol regresa con Bob y estos dan un paseo dejando a Patricio solo haciendo que llore. La actitud de Patricio y de Gary en este episodio es sin duda muy molesta. Primero vamos con Patricio, el cual se comporta como un cretino. Todavía de que Bob confió en él y dejó que él y Gary estuvieran juntos, luego de ver que Gary se comportaba indiferente con Bob, todavía se puso de moralista diciendo que dejara a Gary escoger cuando es claro que si la situación fuera al revés se llevaría a su mascota sin pensarlo. Y todavía se pone feliz y se lo veía satisfecho al ver a Bob llorando. ¿Qué clase de amigo hace esas cosas? Para incluso estar indiferente al ver llorar y ver triste al que llama su mejor amigo. Y sí, concuerdo que la forma que Bob quería que Gary volviera fuera ridícula, pero porque tenía que decirlo tan seco e indiferente, haciendo sentir todavía peor a Bob, y su discurso tratando de hacerle entender que Gary quería estar con él me resultó muy mamón de parte de él, sin mencionar que se contradijo épicamente, ya que de todos modos él se puso igual al ver a Gary irse con Bob. Y también eso aplica para Gary, abandonó a Bob Esponja luego de todo lo que este ha hecho por él por una vil galleta, y también se comporta de forma tan indiferente al ver a su amo llorar por esto. Sin duda uno de los capítulos en donde la actitud de Patricio no me gusta, y les aseguro que si este capítulo hubiera estado en la sexta o séptima temporada, les aseguro que estaría en tops de los peores capítulos de la serie en general. El abusador. Un nuevo estudiante llega a la escuela de navegación de la señora Puff, plano el lenguado, a lo que Bob se presenta muy amablemente con este, pero de forma abrupta este sujeto le dice a Bob que va a patearle el trasero porque sí. Tras ver que el sujeto hablaba en serio, Bob trata de evitar que eso suceda al grado de que se mete al excusado, solo logrando que el sujeto quisiera golpearlo más fuerte. Al intentar pedirle ayuda a Patricio descubre que él y Plano son amigos, a lo que Bob le diría a la señora Puff sobre lo que Plano quiere hacerle, y al principio pareció que ella iba a solucionar todo, pero resultó ser bastante crédula, ya que le comentó que solo quería ser su amigo. Al ver que ni siquiera la señora Puff pudo ayudarlo y toparse con el auto del padre de Plano, este decide contarle todo a su padre con la leve esperanza de que este le ayudara, pero terminó siendo en vano, ya que incluso el padre de Plano resultó ser sumiso a su hijo. A eso Bob intenta escapar de Plano en más de una ocasión, hasta que terminaría dando con él en su casa listo para golpearlo. Pero afortunadamente para Bob, este puede absorber los golpes que Plano le da haciendo que este no sufra dolor. Así que ya lo saben amigos, Bob Esponja le gana a Goku. Tras mucho intento de golpearlo, Plano se termina agotando y cae desmayado en la escuela, y justo cuando Bob estaba dando un discurso, la señora Puff aparece y solo ve a Bob con el puño alzado y a Plano desmayado, a lo que deduce que Bob lo golpeó, y ahora sí haciendo lo que debió haber hecho pero con la persona equivocada, diciéndole que le patearía el trasero. Si puedo ser honesto, este capítulo nunca me gustó ni siquiera de niño, ya que literalmente Bob solo se presentó ante él y el tipo ya quería golpearlo sin razón aparente, y en mayor parte del capítulo solo se trata de Bob desesperado por evitar que le hagan daño y sin nadie que pueda ayudarlo, ni siquiera su propia maestra. Y no sé si seré el único que piensa eso, pero la verdad nunca me terminé de creer que la señora Puff pensara que lo que Plano decía era verdad, ya que ella jamás sería así de crédula, lo que me llevaría a pensar que quizás ella dejó que sucediera eso por el odio que le tiene a Bob. No sería descabellado pensar eso considerando las veces en las que la señora Puff demostró que detesta a Bob Esponja. Y luego vemos que Plano incluso quería atropellar a Bob, eso ya rayaba incluso a lo psicópata, para que luego de que todavía Bob le ayudara y le salvara la vida luego del accidente del camión, este todavía quisiera patearle el trasero. Es por eso que me gustó el hecho de que no pudiera golpear a Bob y terminara perdiendo ante él. Pero lo peor fue que la señora Puff luego de que no hizo nada por ayudar a Bob, sino todo lo contrario, incluso le dijera que le patearía el trasero a él. ¿Qué más pruebas necesitan para saber que todo en este capítulo se trata solamente de Bob sin poder recurrir a nadie? Sin duda un capítulo muy malo. Como una curiosidad, se dice que la razón por la que Plano quería patearle el trasero a Bob era porque él fue uno de los que Bob metió a las redes en el episodio del cohete de arenita, pero solo son suposiciones de la comunidad. Estoy con un estúpido. Bob quería invitar a Patricio a pescar medusas, pero ve a Patricio muy agitado haciendo muebles con la arena de su casa, a lo que Patricio le dice que sus padres vendrán a verlo, pero él no quería verlos ya que sus padres toman a Patricio por un tonto, a lo que Bob se ofrece a ayudar a Patricio para que cambien de opinión sobre él.
Llega el día esperado y Bob se presenta ante los padres de Patricio como un tonto, en un intento por hacer ver más inteligente a Patricio. Bob actuó como un estúpido hasta que en un momento Patricio se pasa de la raya y se empieza a burlar de Bob al punto de burlarse de su físico. Bob, sorprendido y enfadado a la vez por escuchar todo eso, le dice a Patricio que eso no era parte del plan, pero Patricio continuaba burlándose y tomando a Bob como un estúpido, hasta que Bob le dice a los padres de Patricio del por qué actúa así. Obviamente los padres de Patricio no le creen a Bob y los tres se empiezan a burlar de Bob hasta que este se desespera y sale corriendo de la casa de Patricio. En ese momento Patricio descubre que los que estaban con él no eran sus padres, y sus verdaderos padres estaban tocando la puerta de Calamardo, a lo que Patricio se queda con sus verdaderos padres. Este capítulo es uno en donde nuevamente Patricio se comporta como un cretino como en Expulsado, y aquí es muchísimo peor, ya que todavía de que Bob le ofrece su ayuda para que sus supuestos padres pensaran diferente de él y ya no lo trataran como un bebé, él se pasa de la raya y termina tratando a Bob como un tonto de verdad, al punto en el que lo llama estúpido y se burla incluso de su físico. Díganme, ¿qué clase de mejor amigo hace tal cosa luego de que tú todavía le ofreces tu ayuda? Y luego todavía hace que él junto a sus padres se burlen todavía más de la esponja hasta que este terminara sintiéndose mal por haber ayudado a Patricio. Tanta es la burla que le hacen a Bob hasta el punto en el que este se harta y se va de la casa de Patricio. Y todo eso terminó siendo en vano, ya que al final esos ni eran los padres de Patricio y sus verdaderos padres aún piensan que Patricio es un torpe. Uno de los capítulos que más me molesta la actitud de Patricio sin duda, y en donde se muestra lo mal agradecido que puede llegar a ser como amigo. Bien, ahora que hemos terminado con estos episodios, podemos pasar ahora con el que puedo considerar quizás como el peor episodio clásico de todo Bob Esponja. Y al igual que en el top de Malcolm, este es el episodio de las temporadas clásicas de Bob Esponja que más odio, y que sin duda considero como el más nefasto. En el puesto número 1 se encuentra la esponja que podía volar. Por Dios, este episodio. Voy a ignorar la parte de Parche y Potty, ya que eso lo considero como lo mejor del episodio, al grado que disfruto más eso que el capítulo en sí. Bob se encontraba en el campo de medusas pescando medusas, a lo que intenta capturar a una, pero en su intento termina cayendo de una de las montañas, a lo que queda fascinado y admira la habilidad de la medusa para volar. A eso Bob a través de una canción mencionaría que le gustaría volar con las medusas, a lo que tras recordar las palabras de su abuelo, decidiría hacer una máquina de volar para volar con las medusas. Pero todos sus intentos terminan siendo fallidos, al grado que al devolver la cometa de su último intento, el cajero se burla de la esponja. A eso todos se burlaban de Bob Esponja por intentar volar, a lo que Bob les reclama del que al menos sí intenta cumplir su sueño, y al no gustarles que la esponja les dijera sus verdades, los habitantes persiguen a Bob hasta que este cae de un precipicio. Estando de nuevo en su casa, Bob estaba por darse por vencido cuando al atender una llamada pone su secadora de cabello en sus pantalones, haciendo que estos se inflaran hasta hacer que Bob pudiera volar. A eso Bob se emociona de sobremanera y estaba por ir a los campos de medusas, pero escucha que la señora Pop quería salvar a su caracol, y terminaría ayudando a personas con dificultades. Pero los habitantes se aprovechan de Bob al punto en el que lo utilizan para hacer sus tareas. Tras sufrir de los abusos de todos, Bob intenta escapar, pero tras ser descubierto todos tratan de atraparlo, y justo cuando Bob estaba por llegar a los campos de medusas, el viejo Jenkins se lanza de un cañón para detener a Bob y logra golpearlo reventando sus pantalones. Al ver que ya no pudo cumplir su sueño, Bob se dio por vencido y estaba por irse triste a casa, cuando de repente ve que las medusas le ayudan a volar hasta llegar a su casa. Bob estaría feliz al ver que pudo volar con las medusas, y el capítulo termina con la esponja quedando impresionado al ver que Patricio también podía volar. Sin duda este lo considero como el peor episodio de las 3 primeras temporadas, y explicaré paso a paso del porqué. Primero, vamos con el hecho de que en muchos lapsos del mismo no ocurre nada, como la parte en la que Bob trata de crear las máquinas de volar de forma detallada, cuando fácilmente podrían haberse resumidos a montajes como se ha hecho en otros episodios. Esto debiéndose a que se trató de un episodio de media hora, lo cual no estuvo bien. Habría sido mejor que este capítulo tuviera duración normal. Segundo, vamos con el hecho de los innecesarios momentos musicales del capítulo.
como mencioné en el top de los peores episodios de Los Simpson, así como no me gustó un capítulo entero en donde todo fuera cantar y bailar, lo mismo aplico aquí, no había necesidad alguna de que se tuvieran musicales en el episodio, considerando que estos no aportan nada al capítulo, solo siendo para extender más el episodio, fácilmente se omites esos musicales. El capítulo no tiene nada de diferente, dando más momentos innecesarios a un capítulo que habría funcionado mejor como uno común. Esperen, hay un peor problema con este capítulo que eso, y es en los personajes, y quiero hacer hincapié a los peatones. Sé que los peatones de Bob Esponja nunca se destacaron por tener relevancia y es casi imposible que te caigan mal considerando a que no aportan nada y solo hacen presencia para hacer chistes, pero este siendo quizás el único episodio donde tienen relevancia, es donde son más insoportables y de verdad llegas a odiarlos. Primero se burlan de Bob por intentar cumplir su sueño al grado de insultarlo y llamarlo hombre pájaro, para que una vez que vieron que Bob podía volar, ahora sí ya lo quisieran. Pero eso no es lo peor, sino que literal se aprovecharon de la esponja y lo usaron para que hiciera sus tareas a tal punto que llegaban al abuso y explotación, y todavía que Bob quería irse todavía uno de los peces fue tan hijo de puta que dijo que le debían favores, al grado que intentaron atraparlo para que les cumpliera sus caprichos, como tienen los huevos de tener esa mentalidad para que incluso quisieran forzar a Bob a hacer cosas por ellos cuando él no tenía ninguna necesidad. Y para colmo, ayudar a quienes en un principio se burlaron de él. Y cuando ya lo habían arruinado todo, fueron tan imbéciles para solo quitarle los pantalones a la esponja y dejar morir a Bob, demostrando que nunca se preocuparon por él, solo querían que Bob fuera su sirviente. El que al final Bob pudiera volar con las medusas no mejoró para nada el final, ya que ya solo sucedió eso para que el capítulo no tuviera un final amargo, pero sin duda es más lo malo que supera a lo bueno. El propio Bob no tiene una actitud molesta ni mucho menos, sino que es su propia nobleza la que hizo que tuviera el trato que tuvo en este episodio. Además de que la comunidad está de acuerdo con que este capítulo es uno de los menos favoritos de las temporadas clásicas, y todos concuerdan con el hecho de que los personajes aquí llegan a ser insoportables. Así que por el comportamiento irritante de los personajes, los lapsos aburridos, y los musicales innecesarios, me dan suficientes razones para considerar La Esponja que podía volar como el peor episodio de las temporadas clásicas de Bob Esponja. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, comenzaremos un nuevo año con nuevas historias y nuevas cosas por venir, por lo cual espero que sea un año prometedor para el canal con nuevos proyectos en mente. Antes de terminar quisiera agradecer especialmente al padre de los homúnculos por contribuir en este proyecto dándome ayuda con algunos de los puestos del top. Por ahora será todo, por lo cual yo soy Zero Saikor y me despido deseándoles un buen día.